ciencia y la razón, debate y gambetas, qué gran combinación. Voleibol, voleibol, aquí todos tienen su rol, como un equipo veloz. Voleibol, voleibol. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, La Política del Gol. Los saluda Alonso Verdugo y hoy, como siempre, tengo el placer de que me acompañe el ingeniero del gol. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida y bienvenidos a los que nos están viendo este video. Pues hoy tenemos un invitado que se va a tratar un tema muy importante, que aunque la gente piense que no es tan importante, pero como en la vida de una persona normal, como Así un futbolista que vive gran presión. Sí. Es un tema muy importante que tenemos un especialista aquí en este video. Así es, como dice el ingeniero, este tema quizás no se le ha dado la relevancia, o bueno, el invitado nos dirá si en verdad se le ha dado o no. Desde nuestro punto de vista, no se le ha dado, es lo que pensamos nosotros. Ahorita lo averiguaremos si es así o no. Y pues, sin hacer tanto preámbulo, pues estamos muy contentos de recibir a Juan Carlos Martínez, que es el psicólogo de Dorados, al cual le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer para mí estar aquí. Espero que tengamos un capítulo o un episodio, como no sé cómo lo manejen, pero muy enriquecedor y que a la gente le guste. Así será. Pues mire, para entrar de lleno, nos gustaría que nos explicara, porque nosotros no conocemos mucho del tema y yo sé que muchas de las personas también así no lo conocen tanto el tema. Nos gustaría primero que nos iniciar ahora sí que por el principio. ¿Cómo llega usted a Dorados? Y en sí que nos platique un poco de cuál es su papel en esto de la salud mental para los futbolistas. Cuando yo llego a la universidad, yo entro a educación física, porque digo yo, pues es lo más fácil para abrir un camino por algún lado con la trayectoria de mi padre y me da tiempo de seguir haciendo una pasión como la música y todo. Finalmente ya había renunciado al tema del fútbol, ¿no? Al menos en un nivel alto. Profesional. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy en segundo año de educación física, yo entré en un conflicto mental un tiempo y yo decía, no, algo no está bien, algo no me está haciendo feliz, algo no me está Sentías llenando. un vacío. Sí, pero no ubicaba qué es, no ubicaba, pero yo sentía que como que no estaba en donde ocupaba estar. Y es cuando empiezan a llegar pensamientos con más claridad y llega un momento, y lo recuerdo bien porque pasé toda una semana que cada vez que yo me metía a bañar en mi casa en ese momento, me sentaba un rato en la regadera y dejaba que me cayera el agua en la cabeza, tratando de ubicar, de pensar, bueno, ¿qué me hace falta? O qué es lo que necesito, o qué me sobra y ocupo quitar de mi vida. Hasta que un día, después de 6, 7 días de estar tratando de llegar a ese punto, caí en cuenta que era la carrera, que yo no quería estar ahí. Se me hacía fácil estar ahí por lo que había venido siendo mi vida, ¿no? Y por los conectes que podía haber en ese sentido. Pero dije yo, a ver, pero una cosa es que le estudie, pero ¿qué voy a hacer con la carrera? Yo no quiero ser maestro de educación física. Ahí fue cuando empecé a caer en cuenta. Y dije yo incluso a veces tengo más experiencia en el deporte que algunos maestros que tengo aquí en educación física, porque yo en ese tiempo, aparte del fútbol, también había sido nadador a la par muchos años y había competido estatalmente. Entonces tenía muchos años de trayectoria y entonces tuve una materia que era como psicología y filosofía del deporte, algo muy nuevo en ese momento. Y yo recuerdo que yo desconocía por completo todo eso, pero me empezó a llamar mucho la atención que disfrutaba hacer esas tareas, disfrutaba hacer los trabajos que me dejaban y empecé a escuchar nombres como Aristóteles, Platón, que la psicología, que las emociones, que es todo esto, dije yo. No, pero me gustaba. En ese tiempo fui justo con una persona, con un psicólogo. Nunca en mi vida yo me había acercado a eso.
a hacer una especie de orientación vocacional, Ah, sí. ¿no? Y entonces la conclusión era que me dicen, ¿sabes qué? Es que por tu perfil tú vas o a filosofía o a psicología. Nada más que filosofía es más de esto, esto y esto, y psicología de esto y esto y esto. Pues de estarlo evaluando, dijimos, bueno, pues psicología. Psicología, ¿no? Hay que calarle por ahí. Es eso. En ese momento, es curioso, a mí me da risa decir, ok, me he hecho de un nombre en la psicología hoy en día, porque en ese punto de mi vida yo no sabía ni siquiera que existía una facultad de psicología, yo no tenía un registro de... Conocía la palabra psicólogos, pero no existían en mi mapa, pues, Sí. ¿no? O sea... Entonces, un viernes, lo recuerdo perfectamente, iban como 2 o 3 meses de iniciado el segundo año de educación física y un viernes simplemente no fui a la escuela, me fui al edificio central, yo tomé la decisión, saqué mis papeles, no le avisé a nadie, ni a mis papás, ni a los maestros, saqué mis papeles y nunca volví a educación física. En esos días, durante el fin de semana, lo hablé con mi mamá, mis padres en ese momento ya estaban separados y la pareja actual en ese, bueno, hasta ahorita de mi madre, era psicólogo, ¿no? Y él ya no estaba ejerciendo ahí en la escuela ni nada, pero tenía, afortunadamente, conocía al que en ese momento era director de la Facultad de Psicología y me hizo el favor de ayudar a hablar con él. Y para no hacerlo largo, a los 5 días, una semana después de que yo recogí mis papeles, yo estaba tomando mi primer clase de psicología, así ya con el año empezado, ¿no? O sea, por un apoyo. Y de ahí en adelante, pues bueno, se hizo toda la carrera Una que hasta pasión. hoy se hizo a lo que me dedico, ¿no? Que es la psicología. Entonces, así llegué a la psicología y el deporte venía ya incluido en mi vida de Así siempre, es. ¿no? Entonces, bueno, llegamos entonces al punto de Dorados. Como lo digo, antes todavía que todo esto de Dorados, mi padre pues fue médico de tomateros, ha sido médico de caballeros cuando estuvieron recién en la cima también, que apareció, y también de Dorados en su punto fuerte, ¿no? Estaba en ese momento Cuauhtémoc Blanco, cuando estuvo también Abreu, Cristian Patiño, muchos jugadores. Entonces, yo de alguna manera seguí cerca de todo esto. Tengo 2 medios hermanos por parte de mi padre y uno de ellos logró hasta el momento cruzar esa línea que no habíamos logrado cruzar y a los 12 años se fue a Morelia. Desde los 12 años a mi papá le costó, pero lo soltaron y él vivía en Morelia en las fuerzas básicas y así estuvo como hasta los 15, 16, se acaba Morelia, se viene para acá y está buscando y bueno, hasta que se coloca ahorita en Dorados, ¿no? Y ahorita está en la Liga Expansión, está en la primera Dorados, es de los más jóvenes, tiene 19 años y ahí sigue luchando por seguir destacando de todo eso. Entonces, mi padre había sido médico de Dorados, mi hermano estaba jugando en Dorados, el amor por el fútbol estaba ahí desde siempre. Entonces dije yo, bueno, la psicología deportiva es algo que está muy en pañales acá, ¿no? En todo México en sí. A pesar de que en México hay psicología deportiva, está básicamente en pañales en comparación con Argentina, en comparación con España, con Estados Unidos, en donde normalmente estas disciplinas despuntan mucho más rápido. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ya uno se va dando cuenta que es muy necesario implementarla en cualquier lugar, en cualquier deporte. Entonces, yo a este punto pues ya me había hecho de una reputación en la psicología, ya yo he atendido desde hace casi 12, 13 años en la clínica privada y llegan a mi consultorio el año pasado, ya para llegar al punto presente, 2 jugadores de Dorados por separado. Uno que estaba en el equipo mayor y uno que estaba en la sub-17. En momentos distintos, pero llegaron casi en una separación de 2, 3 semanas, ¿no? Cada quien por su cuenta, Claro. a terapia. Entonces, en ese momento, recordé que en algún momento ya me había pasado a mí la idea de estaría bien tratar de entrar a un equipo de fútbol, ¿no? En la psicología deportiva, o sea, que debe de estar buena esa experiencia y debe ser algo que también ayuda, sirve y que se vive, se disfruta. Pero, pues no había nada de eso por acá, ¿no? Y de hecho ni se consideraba, yo creo, hasta cierto punto. Entonces, con el jugador que estaba en el equipo mayor, yo le comento en algún punto, ya más en confianza, le digo, ¿sabes qué? He tenido la idea de...
¿me pudieras contactar con el que está encargado del equipo? Y es entonces cuando a mí me contacta con David. Este jugador le hace el comentario. Después, cuando yo lo vuelvo a ver, me dice, ¿sabes qué? Hablé con David, él es el encargado y dice que estaría bien que platiquen. Y bueno, se va dando ciertos sucesos hasta el punto en que ya yo me quedo con el contacto de David y nos ponemos de acuerdo para vernos. Y yo voy al estadio. Claro está que David, había una referencia fuerte al ubicar que yo era hermano de Juan Alejandro, que es el jugador, que lo conoce, ahí está todo el tiempo, y lógicamente por mi padre, ¿no? Que pues había sido médico también ahí. Cabe señalar que David ha sido el encargado del equipo desde que existe Dorados, así que por ahí ha pasado todo el mundo. Ya ¿no? conoce Entonces, a todos, pues, todos los perfectamente, jugadores, perfectamente conoce a mi entrenadores. padre y a mi hermano y a todo el mundo. Entonces, cuando ya me veo con él me dice, ¿sabes qué? Es que lo hemos considerado desde hace mucho. Está en la puerta completamente que se ocupa todo equipo en México deportivo. Necesita psicólogo deportivo ya. El problema es hasta dónde está considerado para que haya o no recursos, facilitaciones. Porque una cosa es que él es el encargado de todo y otra cosa son los dueños, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, logramos llegar a un acuerdo, logramos hacer un plan más o menos para trabajar. Él dio acceso sin duda. Y entonces, así es como llego a la parte de Dorados, ¿no? Por una propuesta que tiene que ver mucho con el amor al fútbol, con poder ver, la verdad es que va a sonar muy, no sé si muy ridículo, van a decir los que no les gusta el fútbol tal vez, pero poder ver de nuevo los fines de semana un estadio lleno, ¿no? Y disfrutar del fútbol y disfrutar de la gente y disfrutar, así como los que aman el béisbol, pues para los que amamos el fútbol, ¿no? Y para eso, ¿qué se requiere? Pues que Dorados vuelva a resurgir de ese hueco en el que se metió y no ha logrado salir por más que se esfuerzan, porque lo intentan, hay buenos jugadores, traen buenos entrenadores, al grado de haber traído Maradona incluso, ¿no? Llegar a esos niveles. Pero algo pasa, algo falta. Entonces, desde mi posición digo yo, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Pues puedo aportar a lo que yo me dedico, ¿no? Conozco el deporte, he estado cerca del deporte profesional de muy alto nivel por otras personas. Y aparte tengo experiencia en el tema de salud mental y emocional, porque las especialidades con las que yo trabajo en psicología es psicoanálisis, que es algo muy clínico, pero también soy maestro en inteligencia emocional, que es de las disciplinas nuevas en el mundo y que tiene que ver justamente con toda esta parte de saber manejar los pensamientos, las emociones, para todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas o actividades que uno realiza, pues. Y que es ahí en donde entramos más con el tema deportivo, ¿no? Y entonces así es como llego, y la propuesta ¿cuál era? Pues justamente esa, tratar de, cuando los jugadores lo requieran, si hay alguna situación privada, personal, emocional, adelante, tienen el acceso al servicio, ¿no? de salud mental, terapéutico, ahí lo tienen, que sepan y que se sientan seguros que cuentan con ese servicio ahí. Pero por otro lado también en aportar en cómo ayudar a que mejoren, a que se desarrollen más, a que mejoren su forma de pensar, a que mejoren su regulación emocional. Para que mejoren, ¿qué cosa? Pues la toma de decisiones también, por ejemplo. Porque ese es un factor bien importante en el deportista. ¿Cuántos milisegundos tiene un deportista de ese nivel para estar tomando decisiones en un partido? Así es. ¿Cuánto estrés manejan tanto el que tienen por parte del entrenador, de la directiva, de sus contratos, de la afición, de los mismos jugadores, del estrés que puedan causar, de los pendientes que tienen en su vida privada? O sea, ¿cómo manejan todo eso para realmente, una, mantener un buen rendimiento en el partido, y dos, tomar decisiones no impulsivas, no desesperadas, y tomar decisiones acertadas que una decisión te puede cambiar todo el partido? Un torneo, echa a perder un torneo. Exacto, el torneo completo, ¿no? Porque siendo muy dramáticos, un solo gol puede cambiar todo el puntaje. Exacto. Y un puntaje puede cambiar toda la tabla. Todo el trabajo de un año o un semestre, se puede decir. Exacto, ahora imagínate el golpe emocional que es que estés a cierto punto de lograr un objetivo que tienes, de saber que pudiste lograrlo y de saber que al final un error o algo te aventó para atrás. Por ejemplo, fallar un penal. Sí, tremendo, ¿no? Sí, es un problema mental, tío. Cuando falla un penal o fallas una jugada clara, el jugador se queda clavado muchas veces en esa, o el portero comete un error y muchas veces vuelve a cometer otro error porque se queda clavado en esa, exacto, en esa jugada. Ese es otro tema psicológico.
aprender a aceptar los errores, las equivocaciones, porque sí es cierto, se trata de evitarlas. Pero no somos perfectos y no siempre vamos a acertar y ganar. Entonces, saber manejar la derrota, saber manejar la equivocación, es algo que un agrado profesional lo tienen que saber manejar. Porque si tú no sabes manejar la equivocación, el sentir culpa entonces empiezas a tomar decisiones desesperadas porque quieres remediar rápido las cosas y terminas hundiéndote más, equivocándote más, errando más. Hay todo un trabajo de psicología y emocional detrás de todo. ¿Por qué crees que aquí en México no lo tomen los equipos hablando de fútbol, no tomen tan importante la psicología deportiva? A comparación de hoy, como dices tú, en Sudamérica o en Europa, o Estados Unidos, sí lo toman como... Sí. Viene siendo como si fuera un preparado físico, tiene que estar a fuerza en el cuerpo técnico o en el equipo. Bueno, el por qué, no te puedo dar la respuesta exacta, ¿no? Pero puedo tener mi idea. Sí, desde su mi punto de idea, vista. Porque acá hay todo un mundo detrás de empresarios, dinero, negocios que mueven el deporte, ¿no? Sí, Tenemos que ubicar esa parte. ¿Y qué pasa? Vamos desde el primer punto. Antes de llegar a la subárea deportiva está el tema de psicología, ¿no? Entonces, México no es un país que sea potencia en psicología, ¿no? Para eso, Argentina es potencia en psicoanálisis, ¿sí? España es potencia en psicología. Estados Unidos también. Países como estos tienen el tema de salud mental y de psicología muy elevado. Por lo tanto, tienen una apertura mucho más grande a meter recursos, a buscar servicios, a incluir todo esto en todos los sectores posibles. Le dan la importancia que requiere. México se la está queriendo dar, pero hasta el punto de hoy, ¿qué requiere eso? Pues requiere contratar personal, requiere meter mucho dinero, requiere aceptar que las emociones y la salud mental son muy importantes, cosa que todavía puede haber mucha resistencia para muchas personas. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para muchos hablar sigue siendo tabú. de inteligencia emocional es hablar de cursilerías. Y para muchos hablar todavía de salud mental, pues es hablar de locura. Entonces... Y en un juego de puros hombres, ¿no? Exacto, aparte, ¿no? Sí, digo, ahorita en la actualidad nos estamos enfrentando aparte a un tema tremendo con todo esto de los géneros. ¿Cómo te vas a abrir? Distintas, de las distintas filosofías de vida de cada quien, de que si las disciplinas aplican para hombres o mujeres, todo este tipo. Ahorita estamos viviendo todo eso, ¿no? Y forzosamente, ¿qué hace esto? Que muchos acepten más el tema de salud mental y emocional para ver cómo lidiar con eso, pero ¿qué pasa? Que todos los que se oponen a todos estos temas, se ponen resistentes, pues también se cierran a poder aceptar lo que dice la psicología tal vez, o lo que dice la salud emocional, mental. ¿Por qué? Porque finalmente están en una batalla por lo que yo pienso, mi filosofía de vida de las cosas. Entonces, es que acá hay muchos factores que no se ven. Todo lo que es psicología son cosas invisibles, son cosas subjetivas, ¿sí? Digo, sin entrar en debates de disciplinas, ¿no? Porque sí hay por ahí algunas disciplinas de la psicología que dicen, no, esto sí es algo comprobable científico, y entran en tema y en debate con las otras. Pero bueno, punto aparte de eso, a lo que me refiero es, si hablamos de psicología, hablamos de ¿qué? Emociones, miedos, decisiones, pensamientos, amor, felicidad, alegría, realización, culpa, depresión, o sea, cualquier cosa de todas esas que hablemos, no se pueden ver, no tienen forma, no tienen color, no me las pueden mostrar. Tampoco puedes ir con un cirujano a que te la saque, no está en ninguna parte del cuerpo, pero sabemos cómo se sienten, sabemos lo que le provocan a la gente. Y ya están prohibidas las lobotomías, así que ya, exacto. ya no se puede. Entonces, el punto es ese, aportar adorados, así llego y el objetivo es ese. Yo igualmente agradezco que David, que le mando un saludo, me dio totalmente puerta abierta. Todo Dorados me recibió muy cálidamente, desde el cuerpo técnico hasta los asistentes, los auxiliares, todos los que están en el equipo de medios de comunicación, los utileros, o sea, todos, la verdad es que muy cálido. Hay muy buenas personas al interior del equipo, cosas que uno desde afuera no mira, no se ¿no? miran. Tienen una dedicación completa, tiempo completo, y yo creo que todos, independientemente de si les va mejor o no económicamente ahorita,
todos los que están ahí es porque aman el fútbol y porque quieren ver realmente que en Culiacán resurja el fútbol. Resurja, así es Ajá. que desgraciadamente, y más sumándole esta ola de violencia, pues no están jugando en Culiacán. A eso iba. Entonces, el equipo Ese. se siente un poquito más Alejado, lejos, sí, más sí, de solo, por pues. sí ya lo sentíamos alejado con el tema de que la Liga de Expansión no tiene ascenso, no, que nos quita o no desaparece esa ilusión que teníamos por lo menos antes de ir a apoyarlo cada sábado. Usted recordará, ingeniero, que lo íbamos y lo apoyábamos cuando estaba el Lupillo Castañeda, Sí, no, o sea, que recuerda, Culiacán siempre ha sido una sí, luchando afición por ese muy ascenso. apasionada. Así es. Yo le quisiera preguntar, Juan Carlos, si lo que le voy a decir entra o no entra en psicología deportiva. Usted lo ha dicho que, por ejemplo, en Sudamérica se da mucho el tema de la psicología deportiva o lo tienen más desarrollado. Pero aquí, por ejemplo, hemos platicado, no vamos a decir nombres, pero hemos platicado con unos futbolistas profesionales. Y, por ejemplo, cuando les preguntamos, oye, ¿cómo viven cómo conviven en el vestidor? ¿Qué les dice su entrenador fulanito, para no decir nombre? No, pues nos ponen videos motivacionales. Entonces, mi pregunta concisa es, un director técnico que llegue y les diga, o les ponga videos de, tú puedes, tú eres el mejor, tú sal a ganar, ¿eso se podría considerar como algo de psicología deportiva o está muy lejano a eso? No tanto, yo creo que es más bien cercano a lo que le llaman coaching, ¿no? El coaching que busca motivacional. El psicólogo deportivo también tiene que manejar, lógicamente, el esquema motivacional, pero no es forzosamente el tener que estar poniendo videos y demás. Es parte de hecho, es parte del mismo entrenador cuando el mismo entrenador tiene noción de que hay que ser un líder y motivar al equipo, porque finalmente es el ancla principal, ¿no? La verdad es que Sebastián Abreu ha estado haciendo, desde mi punto de vista, un gran trabajo. Está este punto desmotivacional, como comentas, de que no hay un ascenso ahorita, ¿no? Esperamos que vuelva a verlo. Ahorita han estado sufriendo mucho golpe con esto del tema de la violencia porque pues han tenido que estar fuera. Ahorita actualmente están fuera y con una fecha indefinida de regreso para acá porque se vio forzado la directiva a tomar esa decisión, ¿no? De irse para allá porque estaba siendo muy complicado esto de que los juegos locales estar yendo y viniendo, mucho problema. El tema de inseguridad y lo que provocan los jugadores. Tema de logística. Sí, o sea, no tener esa tranquilidad para vivir, para entrenar, para ir, venir. Entonces, sin embargo, a pesar de que así ha estado desde el cierre de la temporada pasada, el fin de año pasado, pues Sebastián Abreu logró sacarlos del hoyo de la tabla y llegaron, ¿no? Que se elevaron bastante en el torneo. Y esperemos que esta vez vuelva a haber algo así. Si bien no hay un ascenso como tal, creo que se puede disfrutar ver a Dorados de nuevo llegar a finales, ¿no? Y disputar una final, eso sería algo bueno. También el hecho de que regresen a Culiacán. Digo, la poca afición que todavía está, o sea, que regresen, eso sería algo también muy bueno. Pero bueno, en el sentido de lo que me comentas de los vestidores, en realidad, pues cada administración tiene su forma de trabajar, ¿no? Y la verdad es que cuando entran a ver videos, porque hay momentos en los que dicen, ok, hoy toca video, yo no entro, ¿no? O sea, no entro yo, el equipo médico no, es el entrenador, es su equipo, y más que nada, hasta donde conozco, es para revisar partidos, ¿no? Como cualquier equipo, revisar partidos, revisar el rival, etcétera. Cuando ellos salen de entrenar y van a los vestidores, pues los entrenadores a su cubículo y a lo que tienen que hablar y a lo que tienen que concluir, y los jugadores a sus vestidores, y es un área muy privada de ellos, no nos involucramos, ¿no? Y los demás, pues normalmente en el área del cuerpo médico. Los jugadores que tienen que tomar rehabilitación de algo, pues bueno, asisten para acá y acá ya el médico o el fisioterapeuta les están aplicando lo que ocupen. Pero de que en los vestidores acá en Dorados como tal estén tomando videos y eso, pues
Al menos en el tiempo que yo estoy, no ha sido, ¿no? Pues, como dices tú, cada director técnico tiene sus propias ideas, su forma de trabajar. Como dices tú, y el director técnico viene siendo el líder, el que los tiene que motivar el día a día. Cumplen esa parte también, digo, que aquí en Dorados tiene esta área que es muy importante, porque no dejemos a un lado que es jugador profesional, pero no deja de ser una persona normal, que tiene sus problemas, que ocupa, su familia. Exactamente. que ocupa de vez en cuando hablar con alguien. Sí, exactamente. Externar cualquier cosa. Acá la situación a la que nos hemos enfrentado es que toda la directiva está de acuerdo, que qué bueno, ¿no? O sea, hay un servicio de psicología deportiva que para que los jugadores se apoyen, para que crezcan, para que estén mejor. Pero ¿qué pasa? Es algo desconocido para muchos, para los mismos jugadores. Entonces, por ahí de repente yo sé que a algunos les da pena, ¿no? Aunque quisieran, les da pena, no están acostumbrados a ir a hablar con alguien. El abrirse, pues, les da miedo. Y están acostumbrados a la vida del jugador profesional que tiene su muy cerrada forma de vivir y de pensar, pues, las cosas, ¿no? Entonces, ha sido complicado también Algunos sí tienen más apertura, porque vienen de otros lados. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, le mando un saludo a Joaquín, un defensa que está ahorita, es uruguayo. Y yo me acuerdo que cuando yo me acerco con ella me dice, no, es que con todo, hermano, me dice, cuando gustes, todo, pero yo tengo psicólogo, de hecho, desde que estoy en Uruguay, desde que he jugado en otros equipos allá, porque he jugado en varios equipos nacionales, internacionales, yo sigo teniendo mi psicólogo, hasta el día de hoy sigo hablando por videollamada con él. O sea, él tiene esa disciplina, ¿no? Claro. Que viene de allá. Claro. ¿No? Entonces, alguno que otro escasamente sí la tiene, pero la mayoría de la plantilla no está acostumbrada. Y Dorados nunca había tenido un psicólogo deportivo. Y entonces estamos tratando de que le vean el lado positivo, el lado favorable a todo eso, y que tengan disposición a ello. Y no se trata de qué tipo de personas sean. Es que las personas en general muchas veces tienen resistencia a la misma terapia por fuera, ¿no? Claro. Yo mucha gente que veo de repente en el consultorio, muchas veces inician con, es que tengo un año que quería venir a terapia, pero no venía. O sea, fíjate, ¿no? Un año pensando en tomar una decisión de ir a... Entonces, es lo mismo acá con los jugadores. Y estamos intentando que se abran a eso. Algunos han tenido muy buena exposición. Hemos hablado. De repente David me ayuda pasándome el tip, ¿no? ¿Sabes qué? A este le pasó tal cosa. A este está sufriendo por esto. ¿Sabes qué? A este lo estamos viendo raro. No está en su nivel de juego adecuado. Y entonces ahí estamos tratando de triangular el trabajo. Y ahí es cómo es el trabajo. Si a ti te pasa esos tips, tú te le acercas. Yo le mando un mensaje. O sea, yo observo en el entrenamiento, me pasan el dato. Lógicamente es importante que ellos me vean ahí porque así ya me ubican, ¿no? Claro. Entonces yo luego les mando un WhatsApp. Ya por privado, y ya les digo que si tienen disposición pues para empezar a darle seguimiento a trabajo psicológico emocional, que ellos ya saben, desde el día 1 en que yo llegué al equipo, David habló con Abreu y Sebastián Abreu cuando me dieron la bienvenida junto a todo el equipo en el entrenamiento y les hizo saber que estaba ese servicio, que yo estaba a cargo de él, que lo aprovecharan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les mando un mensaje y ya, si podemos acordar el día y la hora, el tiempo y todo, me dicen, sí, adelante, pues a tal hora quedamos. ¿Qué pasa acá? Que es que se vuelve complicado porque Dorados, como equipo profesional que es, tiene tiempos muy ocupados que normalmente también entran en el horario laboral de uno, ¿no? Porque ellos entrenan por la mañana y entrenan por la tarde. A veces entrenan, por ejemplo, en el gimnasio en la mañana y van a descansar y todo para ir a la cancha en la tarde, o a veces repiten las dos cosas durante el día, entonces están normalmente ocupados, tienen mucha disciplina detrás y siempre tienen que estar a tal hora, 15 minutos, media hora antes, media hora después de esto, todo muy marcado, ¿no? Sebastián Abreu es un entrenador, la verdad, con una filosofía de mucha disciplina, de mucha positividad también, creo que es un buen líder, transmite mucha buena emoción, mucho pensamiento positivo, los ayuda, los impulsa. En ningún momento lo he visto negativo, tratando mal a nadie, hablándole mal a nadie. Al contrario, mantiene el optimismo. Y parte de ello es lo que está generando poco a poco cambios, creo yo, en el equipo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues nos ponemos de acuerdo y van al consultorio y es entonces en donde
Ok. en donde hablamos, en donde Entonces, empezamos ustedes a darle seguimiento, ¿no? están atentos ustedes al rendimiento. O también muchas veces cuando el jugador es expulsado muy frecuentemente. Sí. Me imagino que Que es muy agresivo. Sí, Toca sí. el tema de inteligencia emocional. Sí, me tocó justamente entrar a Dorados cuando estaba recién ahí en el fuego el tema de Bustillos, que estuvo fuerte, ¿no? Que lo estaban acabando por las redes sociales por haberle Lo del- roto la pierna ahí al Hobbit, así a es. Hobbit. Entonces, fue casi cuando recién entré y David me decía, oye, es que lo están asesinando por las redes, Sí, ¿no? sí, sí. Y está el tema de la demanda, y está el tema que estamos esperando qué va a pasar con él, y está el tema de cómo se sienta, y, o sea, hay temas muy fuertes que se involucran porque a no veces es ahí, una ¿no? persona- Él fue la primera persona que yo empecé a ver, yo creo, Ok. en Dorados, ¿no? Te iba a preguntar, por ejemplo, yo he criticado mucho en lo personal a un entrenador que yo no sé si en verdad, bueno, yo le pregunté a un exjugador, tuvimos la oportunidad de preguntarle a un exjugador de Tigres, si así, porque siempre esa fue mi duda, ahorita hablando de la inteligencia emocional, si el Tuca Ferretti era un personaje o en verdad era su personalidad explosiva que cae hasta lo déspota, que yo no sé qué tan bien le favorece a una plantilla tener un entrenador tan explosivo o digámoslo así, tan déspota, que más que seguridad o motivador te genere miedo. Pues mira, no lo conozco como para yo decirte exactamente, ¿no? Que decir de él. Lo que sí creo es que era más que nada el personaje también, ¿no? El papel que él jugaba. O sea, hay distintas maneras de ser líder. Y probablemente él en algún momento, porque él tiene mucho tiempo de Sí, ya trayectoria, tiene mucho tiempo. cuando Tuca Ferretti empieza él profesionalmente a dirigir y todo, en realidad no se estaba nombrando nada de esto de la inteligencia emocional. Todo esto es medio nuevo. Sí. Estamos hablando de unos menos de 10 años para acá, yo creo, que empieza a hablarse aquí en México, ¿no? Entonces, digo, con más fuerza. Entonces, antes, ¿qué funcionaba más? Pues esa forma, la del... Hay distintos... En la teoría de la inteligencia emocional hay distintos tipos de líderes, ¿no? Nos dicen los autores. Y uno de ellos, y el más clásico de toda la vida, es el líder autoritario. Y ahí está justamente en el Tuca, ¿no? O sea, que es que hace lo que yo digo porque yo lo digo y punto. Sí. ¿no? Y, Como yo lo y digo. lo tienes que hacer como yo lo Sí, digo, así. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho, y los autores te lo dicen, ojo, te dicen, no es lo más ideal hoy en día, no es lo más ideal porque hablamos mucho de emocionalidad, hablamos mucho de democracia, hablamos mucho de poner el ejemplo, etcétera, pero es el que más funciona muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a la segura. Sí. Te vas a la segura de que si tú sabes cómo tiene que ser, punto. Así es, y no me discutas. ¿Te parece o no te parece? No me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es el resultado. Sí. Entonces, si él desarrolló ese papel, le funcionó, Así se murió con ya ese. quedó en ese papel, ¿no? Pero tú lo puedes ver en otros momentos donde se ríe hasta de lo que dicen, de cómo él reacciona en videos. Pero ese papel tal vez es el que él construyó como líder frente a los jugadores, frente a un equipo, y le funcionó y se quedó con él. Así ¿no? es. Es muy curioso porque hay un ejemplo bien drástico como para esto, pero en el universo musical, ¿no? No se ubican a Marilyn Manson. Sí, claro. Ah, bueno, entonces, Sí. Marilyn Manson Por las era costillas. era una cosa bien curiosa, ¿no? Poniendo el ejemplo equivalente a esto, porque uno lo miraba y... Pues Daba miedo, que era generaba miedo, miedo. ¿no? Sí, Y sí, es satánico y todo lo que se decía que hacía, y luego como los videos, como todo lo que hace. Pero tú lo miras en su vida Sí. privada Bien calmado. y es un tipo tranquilito, Sí. lo miras con lentes, le gusta leer, con su pareja, el cafecito y todo. Entonces, la gente estaba en shock como, ¿qué sucede? ¿no? Sí, Y, sí, cuando, sí, sí. y ya cuando le preguntan, te dice, pues es que Marilyn Manson es un personaje. Arriba del escenario, ese es el personaje. Esta es la persona, acá abajo, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar a veces. No todos somos la misma persona en los distintos contextos que tenemos, porque no en todos lados se puede aplicar mi forma de ser, que tengo en uno, en otro. Dependiendo qué desempeño, qué es lo que hago, con quién me relaciono, pues tengo que aprender a quitar y a poner distintas aptitudes, destrezas, formas de pensar, comportamientos, etcétera. O sea,
Si tú tienes 5 grupitos de amigos, no con los 5 puedes permitirte hablar de las mismas cosas y de la misma manera. Comportarte Le, de la le- misma le vas manera. modulando, ¿no? Así es, dependiendo del escenario. Exacto. Y muchas veces no tanto por ti, porque a veces uno puede tener la apertura de hablar de lo que sea, hablar como sea con quien sea, pero no todos. No todos. O sea, el problema no nada más es de saber comunicarse. El problema es que muchísima gente, este es un tema de inteligencia emocional, la mayoría de la gente podría decir de una media general del estado, de la ciudad, incluso del país, como lo quieran medir, no saben escuchar. No saben escuchar. Ese es un tema que aprender bastante, saber escuchar. ¿No? Es muy difícil llegarle a un juego profesional. A hablar. Llegarle me refiero hablando desde el director técnico. Porque el director técnico tiene que hacer entender al jugador su idea, su forma de juego. Es difícil el juego profesional. Me refiero a tratarlo en el ámbito laboral. Que es hacerlo que entienda las ideas en la cancha, que mejore su... Por parte del entrenador. Sí. Digo, que tú que lo miras desde el lado psicológico, me refiero. Sí, yo cuando voy a los entrenamientos y observo, yo lo que veo es que Abreu habla mucho con ellos. O sea, no es nada más llegar a dar indicaciones, ¿no? O sea, mientras todos preparan las cosas, muchas veces él los reúne. Si él necesita transmitir una idea, él los reúne y hay una plática cálida, ¿no? Y les explica bien, tiene una buena comunicación y los hace entender. Afortunadamente, se ha creado una buena conexión con el estilo de juego y el tipo de estrategia que Abreu tiene. Y la verdad es que no he visto que a nadie se le complique adaptarse hasta el momento. No sé si con otros entrenadores hubo eso, porque no todos se comunican igual. Yo lo que he visto en Abreu es que es un buen líder, comunica muy bien, se expresa bien, Eso te iba a preguntar. tiene un muy buen trato. De las características que dijiste del tipo de líder, ¿qué tipo de líder sería Abreu? Yo creo que él sería más ejemplificante. Lógicamente tiene algo de autoritario porque él tiene su estrategia, él tiene su forma de juego y todo, Pero no es un Tuca. pero no es un autoritario total, ¿no? O sea, a veces se combinan los estilos y creo que él puede ser un líder ejemplificante, que es el que pone el ejemplo, ¿no? El decir, si yo te estoy diciendo esto, o sea, te trato de enseñar también cómo lo hago, te explico, te muestro, o sea, me involucro, ¿no? No hay un democrático como tal porque no puede estar pidiendo opinión a ver qué quiere cada quien, pues ¿no? Entonces, Sí, así es. él tiene que tomar decisiones, pero sí, no hay un autoritarismo total tampoco y eso ayuda porque eso le da entonces a los jugadores la confianza y la calidez de poder acercarse a él, de poder hablar. Él permite, y también creo que hay algo de líder, se me fue ahorita el nombre, el término, pero que busca que el equipo tenga unión, ¿no? Que tenga unión, que haya confianza entre ellos, ¿no? Porque eso también ayuda a que los jugadores, que es un tema que yo necesito también tratarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se llevan muy bien, todos no me ha tocado ver que haya nada de discusiones, todos son buenos compañeros, se entienden, etcétera. Algunos motivan más que otros, pero a lo que yo he tratado de investigar, por ejemplo, no hay gran relación de todo el equipo fuera del entrenamiento, fuera de la cancha. Ya en la vida privada hay pequeñas bolitas o vidas solitarias. ¿No es normal eso? Podría serlo hasta cierto punto, porque algunos, pocos, tienen familia, ¿no? Ya tienen familia, ya los que sean más grandecitos. Sí. Pero la mayoría que están más jóvenes, pues no sé qué tanta normalidad habría. Yo creo que la normalidad en los jóvenes sería que también Bueno, que convivan haya más, más ¿no? convivencia, Sí, ¿no? sí. Haya más convivencia, cierto. más cercanía. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre un grupo y un equipo, Un equipo. ¿no? O sea, un buen equipo punto, y buen un grupo. punto ese. Hay diferencia entre compañeros y amigos, ¿no? Amigos, O sea, es hay verdad. que ubicar esa distinción. Yo escuché una vez una historia contó Aldo de Nigris que en el Monterrey cuando estuvo Bucetich, ellos un día no me acuerdo qué día mencionó, todos los días hacían un asado como le dicen ahí en Monterrey. Iban todo el equipo. Exacto. Todo el equipo. Ese día era para eso. Sí, pues. a un asado en una casa de fulanito, sí. Porque Pero eso- hacían equipo, pues. eso es Como dices tú, convivencia. Es convivencia. No, es ahí no se unión. miraban como compañeros, había más relación como amigos, se podría decir. Exacto. Y cuando tú aprendes a conectar con uno de ellos y haces amistad o vas haciendo amistad con todos, en la cancha confías en ellos distinto a lo que confías en un compañero nada más, ¿no?
criticas menos el error o la equivocación de un Ándale. compañero o un amigo. Eso sí es Los verdad. conoces, sabes por qué piensan así, sabes tal vez por qué decidieron eso. Te prestas a ayudar y a motivar. Y no nada más a criticar, a juzgar o a pensar lo que tú quieres, con esa pequeña distinción que separa la línea de la etiqueta amigo o compañero. Así es. Oh. Digo, es muy importante y se nota en los equipos que han sido, un Tigres también, que se nota que Nahuel, Pizarro, Guiñac, Exacto. hacen equipo que hay afuera de la cancha hay una amistad y se nota en los resultados. Digo, ese equipo de Monterrey de Bucetich, el de Tigre, el de América actualmente, el de Jardinés, se ve que Chivas hay también. una relación muy estrecha. Chivas de Almeida. De Almeida, Y, exacto. y hay un tema ahí, Ándale. hay un tema que es súper importante para todo eso, es que ocupa liderazgo, ¿no? O sea, Dentro de la cancha. sí, hablamos de Abreu como un líder, una punta de la estructura, pero dentro de la cancha tiene Dentro que haber de un líder. otro, Un exacto. líder. Eso es una cosa que yo llegué proponiendo desde un principio, buscando fortalecer esa parte, porque creo que es indispensable. Es decir, ¿qué pasaba con Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo? Sí, no. No era el más rápido, No, no pero- era el más goleador, pero pero se le algo respetaba. pasaba, a pesar de que ya estuviera en sus últimos Eso años de sí, carrera, ya con pesos encima. que él se parara dentro de la cancha le daba seguridad a la afición, a los jugadores, a la directiva. Algo pasaba y todo cambiaba, nomás porque estuviera ahí. Pesaba. Sí, exacto. Pesaba en la cancha. Era el liderazgo. Yo llego a Dorados y lo digo abiertamente porque David lo sabe y lo hemos hablado varias veces, y yo llego preguntando, David, ¿quién es el líder aquí en Dorados? ¿Quién es el líder? Dentro de la cancha. Exacto. No hay, me dice. No hay. Necesitamos encontrarlo o necesitamos desarrollarlo. Y ese es un punto importante en el que estamos. Que ahí entra el líder, ¿se nace o se hace? es mi Exacto. pregunta, Bueno, creo que pueden ser las dos cosas, pero lógicamente tiene más ventaja el que ya lo trae, ¿no? Que ya- Puede ser que si lo logra construir el que no nació siéndolo, pero lo desarrolla, puede ser que tenga mucha más efectividad porque le costó llegar ahí y tiene un trabajo bien. Ahora, puede ser que lo más ideal sería que el que ya lo trae, pero que muchas veces no sabemos que tenemos esas capacidades, las ubicas y las desarrollas, ese sería el potencial perfecto, ¿no? Pero entre que si se hace o lo trae, pues bueno, ahí está la discusión universal Sí, entre Messi y exacto, Cristiano, el ¿no? debate. Así es. Y en Dorados, ahorita es lo que tú has visto, porque tú mencionas que has visto los entrenamientos y obviamente sigues los juegos. ¿A quién puedes ver que está sobresaliendo un poco más como líder? ¿O a quién podrías ver como líder dentro de la cancha? La temporada pasada estaba Sancho, que ya se fue, que era el capitán. Y algo tenía, ¿no? Algo tenía. La experiencia también le ayudaba. Yo quería desarrollar con él esa parte de fortalecerla, pero bueno, se lo llevaron a otro equipo y ahorita no está. Ahorita, si yo de los que están pudiera elegir a alguien... La verdad es que cuando llegó Joaquín, el defensa uruguayo que les digo, a mí me gustó para que fuera el líder, Total ¿no? confianza de Y no Abreu. hablo de que sea el capitán, pero sí el líder, ¿no? Claro. El que tenga ahí fuerte su palabra en la buen cancha, punto. Acabas de mencionar algo tan importante. Dijiste, no necesariamente el capitán, pero líder. No siempre el líder es el capitán. ¿no? No necesariamente. Por lo general asumimos que al que le dan Sí, el gafete. el gafete de capitán, Exacto. pues es porque es el que Es el líder. es el que controla ahí, ¿no? Y todo. Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, un capitán requiere buena toma de decisiones, requiere poder involucrarse con un poquito más de serenidad mental Buena y todo comunicación. en lo que hay que tomar la palabra por medio de todo el equipo, representando a todo el equipo. Pero puede ser que sea el líder también, pero no es forzoso, porque el líder tiene otro papel. El líder necesita mantener las emociones del equipo en su lugar, ayudarlos a que si alguien se está desesperando, si el equipo se está desesperando, si el equipo está teniendo decisiones o una reacción negativa ante las cosas, o si se están comportando muy egocentristas con mucho exceso de confianza porque van ganando, qué sé yo, o sea, aprender a ubicar todo eso y nivelar de nuevo las cosas, ¿no? Tener una buena comunicación, saber cómo hablarles, qué decirles, en qué momento, de qué manera, para poder regular todo eso, porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Aprender a comunicar, el tema de la comunicación es indispensable en todo. Entonces, Claro. imagínate, si en la vida es difícil
escuchar, comunicarte bien, transmitir bien un mensaje, porque aparte uno quiere decir a veces cosas a una persona, quien sea, tu pareja, tu familia, un amigo, y no te terminan entendiendo eso, te terminaron otra cosa, por otro lado, según Así tú es. mandaste un mensaje bien claro y nada, ¿no? Entonces, o el típico que, pero si yo te he demostrado que te amo de mil maneras, pues sí, y el mensaje no llega, por allá está totalmente otra idea, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí en la interacción? Si en la vida normal es así, de complicado, pues imagínate dentro de la cancha, donde estás con todo el estrés, La el tiempo, adrenalina. las emociones, la adrenalina, cuántos pensamientos ya se cruzaron o no, la fatiga, el rendimiento, o sea, es complicado. Y el líder necesita tener bien desarrollado todas esas capacidades para contener, mantener y poder impulsar y potencializar todo ese tipo de estresores y competencias. Te pongo un ejemplo claro. Ah, ok. Si tú hubieras tenido en la selección mexicana, por ejemplo, si tienes a Cuauhtémoc Blanco y a Rafa Márquez, ¿a quién le dan el gafete de capitán? Buen punto, muy buen punto ese. ¿No? ¿Y quién es el líder? Es cierto. ¿No? Bueno, bueno, ahí Pues, amigo, ya, para bueno, mí, líder líder Cuauhtémoc sería Blanco. Cotemo y capitán el Rafa. Márquez. Exacto, Ya, está clara sí, la sí. diferencia. Porque Sí, Cuauhtémoc cierto. Blanco, con gafete o sin gafete, Marcaba. él hacía que los jugadores lo siguieran a él. Exacto. Rafa Márquez tenía otro tipo de liderazgo. Era sí. simplemente, tengo la seguridad de lo que ocurre allá en la defensa. Tengo la seguridad de una protección bien cimentada, ¿no? Y era el capitán y todo trayectoria, por esa seguridad. Pero Buen no punto. era un potencializador motivacional de liderazgo en todo el equipo en la cancha, pues, ¿no? Que moviera las emociones de la gente, Así es. Ándale. ¿no? Pues Un ahí está ejemplo claro un claro. ejemplo. Sí, me gustó el ejemplo ese. Yo tengo curiosidad por saber si te ha tocado o es común que en los jugadores profesionales se presente el fenómeno del impostor, síndrome del impostor En los jugadores. en los jugadores. Pues mira, de momento no me ha tocado a mí. No me ha tocado ver. De hecho, te digo, es bastante amigable la estructura que está ahorita en Dorados. No sé si más adelante me vaya a tocar ver alguna cosa así más fuerte, más profunda. Pero hasta el momento, la verdad que la estructura está muy estable. Se correlaciona muy bien, interactúan muy bien. Entrenadores con jugadores, jugadores entre ellos. Se les transmite, todos tienen una actitud siempre muy positiva. Tienen muy buena motivación ante ellos mismos. De repente uno que otro que sí se puede medio frustrar un poco porque se siente con poco rendimiento. Cosas normales que pasan en el deporte. En el ¿no? deporte. Pero sí. la verdad es que no ha habido hasta ahorita, en los meses que tengo con ellos, una situación muy profunda psicológicamente hablando, como para intervenir con eso. Entonces, no, la verdad no. Y ahorita como lo hemos mencionado, el cambiar de sede para Tijuana, ¿tú notas que sí les pega anímicamente? La verdad es que Dorados se ha resistido a eso desde un inicio. Ellos, Dorados no quiere eso. Claro. Los jugadores no quieren eso. En realidad es un tema de la federación. Dorados se ha querido resistir. Van a seguir insistiendo porque permitan los juegos acá, porque pues todos los demás deportes aquí están, Claro, ¿no? sí. Se siguen desarrollando. En algún momento Dorados quiso poner la propuesta de que los juegos, si había un problema, porque es que creo que el problema es que equipos de fuera pues estaban Sí. resistiendo a venir por el venir. tema de violencia, ¿no? Sí. Entonces, propusieron también que los juegos fueran más temprano durante Más el día, temprano, 3 claro. de la tarde, 4 de la tarde, para que no... Pero no, la federación por alguna razón no aceptó. No sabemos la respuesta totalmente clara de por qué. Por ahí se dice que porque tienen algunos contactos por ahí en Procuraduría o algo y que les dicen que Les no, pues dicen que las que cosas no. no están calmadas y y pues bueno, ellos tomaron su decisión y dijeron, ¿sabe qué? No se va a jugar ahí y por tanto obligan a que los dueños de Dorados digan, ¿sabes qué? Bueno, pues tenemos acá nuestro otro La estadio, sede. tenemos esto, pues vénganse para acá, ¿no? Mejor. Ok. Y hasta que la federación ya autorizó algo, porque el problema es que la federación, pues, hasta donde sabemos, dejó ya cancelados los juegos locales toda la temporada. Entonces, sí. pues, De imagínate, entrada dijo ya no va a haber en toda esta Sinaloa, temporada, toda esta temporada. juego local no hay en Culiacán, así lo expusieron. ¿Qué tanto le afecta a un jugador profesional jugar con un estadio vacío? Digo, yo he visto los partidos en Tijuana y pues
no sé si está en puerta cerrada, pero lo veo Muy solos. Sí. solo, tío. Sí, pues, A un jugador Pues, le afecta. Es que hablamos de una liga de expansión para empezar, no hablamos Para de una empezar, primera, ¿no? exacto. Y además, claro que a ellos hay una desmotivación porque Sí. en la liga de expansión se mantiene todavía una parte de la población en cada lugar que está con su equipo, Así ¿no? es. Que siguen ahí incondicionalmente, Exacto. ahí, esperando ese sueño de que se resurja. Pero los alejan de su lugar, de su tierra. Entonces, Dorados no tiene a nadie. Dorados ahorita no Exacto. tiene a nadie estando allá. O sea, hablando de nadie, de muy poca gente. Sí, uno que es otro muy por poco ahí, lo ¿no? que hacen el viaje. Pero, sí, o que puedan encontrar por allá a alguien que ándale, los sí. apoya, ¿no? Exacto. También a Dorados. Pero claro que es un golpe fuerte anímicamente. Anímicamente. Anímicamente, ¿por qué? Porque están lejos de aquí de casa, están lejos de donde son, que finalmente hay, siempre hay, Ese apego, el simbólicamente, arraigo. hay un tema de lazo con mi territorio, ¿no? Es decir, cuando las personas, a pesar de quienes se quejan aquí, por ejemplo, ¿no? De la cultura mexicana, de lo que hay y todo, tú vas de viaje a Estados Unidos, otro país, y escuchas por ahí la tambora, escuchas lo que sea, y sientes, ¿no? Ese sentimiento muy mexicano y todo, pues es lo mismo. O sea, si hay algo ahí que no se ve, no es la misma. Ellos saben que Dorados pertenece a Culiacán, pertenece a Sinaloa y que aquí está la gente que los quiere, que los apoya, que incondicionalmente están ahí. Y aquí están los lugares en donde viven. Pues ahorita tienen que estar allá en Casa Club, rentando y todo, también en un lugar externo a donde es su hábitat. Pues están acostumbrados hasta cierto punto, sí, porque el jugador profesional, pues bueno, tiene que estar Tiene viajando. que estar ¿no? ahí con ese. con Pero esos cambios ciudades. finalmente te están moviendo, y aquí la diferencia de moverte por una cuestión positiva, por una cuestión que sea de realización o de crecimiento para ti, pues no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso ahorita, te están moviendo obligadamente Sí, por un factor externo, ¿no? De seguridad Así y de imposición de la federación ante eso. Entonces, pues yo creo que a cualquiera le golpea Que anímicamente. allá hablando deportivamente al equipo visitante se le da una leve ventaja, ¿no? Porque ir a jugar a un estadio con gente lleno, pues sí le pesa al pesa a los visitante. estadios. Sí, totalmente. O sea, es lo mismo que hablamos. Si hablamos del tema de lo que podía significar Rafa Márquez, de decir, me siento seguro allá atrás en la defensa, ¿no? Pues entonces un equipo dice, me siento seguro en mi estadio con mi gente. Con mi ¿no? gente. O sea, me respalda mi gente. me respalda, ¿no? Entonces, es un tema simbólico, es un tema Es un factor que sí. subjetivo que finalmente sí afecta, ¿no? Demasiado. Es como cualquier uno, te vas a trabajar a un lugar y estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, es un factor emocional que golpea, totalmente. Entonces, sí. pero bueno, desde aquí esperemos que encuentren la sabiduría y la fuerza de seguir avanzando. El partido antepasado les fue muy bien, este pasado, pues bueno, Sí. el resultado Contra no se Morelia dio. les fue muy bien. Exacto. Entonces, Sí. de alguna manera se van a ir levantando. Hay jugadores a los que les tengo ahí muy buena expectativa observándolos que digo, "Uy, o sea, trae muy buen juego, trae muy buen juego". Sí. De repente también de ahí me comentan, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, es que este jugador ya debería estar en profesional, pero algo pasa con él, ¿no? O sea, mentalmente, emocionalmente. Entonces, vamos a seguir involucrándonos ahí para ver cómo ayudar, tanto en lo individual, tanto a nivel equipo, ¿no? Ok. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta. Ya sabemos muchas veces al jugador mexicano se le cataloga de que le falta esa ambición de salir fuera, salir a Europa. Estaba viendo una declaración de Johan Vázquez, donde dice que él en selección, antes de ir a Italia, que unos jugadores mexicanos le aconsejaban, le comentaban que no saliera de México, que se quedara en México, que ganaba bien, A gusto. que a gusto en el confort. Y él no, dice que él quiso ir a Europa a mejorar. Sí. Al jugador mexicano se le ha criticado esa mentalidad. ¿Es verdad que se tiene esa mentalidad o es normal, unos sí y otros no? ¿O no es en general la mentalidad esa? No, yo creo que en realidad todo deportista sueña con trascender a esos niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si tú te dedicas al fútbol y te dicen en dónde está la máxima categoría tal vez de equipos, tú dices, bueno, mi punto de objetivo es allá, ¿no? Llegar, salir, poder tener esa experiencia de que fui contratado en el extranjero, de que subí a un equipo de cierto nivel.
puede haber siempre las excepciones. Ahora, Sí. se involucran muchos temas que son los que no se ven a veces. Si tú tienes una familia que no están dispuestos a dejar a su familia por ende, ¿no? En el país, y que tenerse que ir contigo. Y entonces la decisión sería o me voy solo, ¿no? o me los llevo de a malas y ya estamos mal allá, o se quedan aquí y yo voy a estar incómodo allá solo también, con el Exacto. pendiente de ellos, y tampoco me los puedo llevar a malas porque pues son personas que no están dispuestos a dejar a su familia, tal vez sus papás son mayores y no quieren dejarlos, no quieren irse lejos. Entonces hay cosas que no se ven detrás de la carrera porque finalmente la familia es tu familia, pero ellos no son los jugadores, ellos no son quien tienen la carrera y lo que a ti te están pidiendo. Entonces, ahí es cuando viene la toma de decisiones que son difíciles a veces. Ahora, muchos jugadores sí puede ser que buscan en realidad quedarse en su tierra, ¿no? Normalmente uno trasciende, mira, las personas por naturaleza somos personas inconformes. Siempre dices que te hace falta tal cosa, cuando ya tienes eso te falta otra cosa, estás en el lado negro y querías el blanco, y cuando estás en el blanco mejor querías el negro. Entonces siempre estamos incompletos, siempre somos inconformes, ¿no? Entonces pueden tener el sueño europeo, pero el que ya estuvo allá, pues tal vez le fue bien, tal vez no, tal vez se entretuvo, tal vez le dijo que tanto caso tenía, o no fue la maravilla que pensaba. Exacto. Y entonces viene y transmite otro mensaje, ¿no? No, Ok. pues quédate, o sea, no tiene ni caso, ¿para qué? Pero esa es la experiencia de cada quien. O sea, esa es una vivencia de cada quien. Igual está el que nunca vuelve y se queda afuera, ¿no? Entonces, es algo muy personal. Que un jugador venga y le diga, quédate, no tiene caso irte, pues bueno, al final las personas hablamos por nuestra propia historia de vida cada quien, ¿sí? Y no puede haber verdades absolutas. Es como si llegan a consulta 10 personas y las 10 personas van por depresión, pues la depresión tiene su significado, tiene su definición y todo, pero no puede haber la misma historia. Son 10 historias diferentes de cómo llegaron ahí, cómo está funcionando la depresión, cómo se le puede solucionar el tema, porque cada persona es una historia distinta. Es un mundo diferente, ¿no? Por Exacto. ejemplo, el caso de Vela. Caso de Vela, un jugador con tanta habilidad que no está jugando en Europa simplemente porque él no quiso. Tiene sus ideales muy marcados, Sí, ¿no? y uno dice, ¿cómo es posible o qué le pasó en el transcurso de su carrera como para perderle ese amor al fútbol que dice, a mí el fútbol es para trabajar nomás. A mí me gusta el básquet. Dice, yo no quiero al fútbol no lo quiero ni ver cuando salgo de mi trabajo, porque eso es mi trabajo. ¿Cómo es posible que alguien para llegar ahí tuviste que amar esa profesión? Porque no cualquiera. Hay todo un camino, digo, yo creo que es algo que a todos nos consterna, ¿no? El tema de Vela, porque Sí. yo creo que es una opinión nacional el Sí. tema de ¿por qué Vela decide esto? ¿Por qué Exacto. Vela no quiso esto? ¿Por qué Vela...? Ok, hay una sintonía, pero tal vez nadie se pregunte el otro lado. Tal vez es bastante inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, Buen punto. en el sentido de decir, Es cierto. no me voy a meter en más problemas con el fútbol a nivel emocional, a nivel familiar, porque tal vez lo que tengo me es suficiente Sí, para tengo estar paz bien. mental. Tal vez tengo paz mental, tal vez disfruto de tiempo, tal vez Buen punto y, ese. y tal vez tengo buenos acuerdos, y tal vez en algún momento ya me di cuenta, porque cuando llegas a esos niveles te das cuenta que no nada más es amor al fútbol, entran un montón de intereses, Ajá. gente detrás de dinero, acuerdos, cosas buenas que te benefician, cosas que te pueden perjudicar. Una sola decisión puede acabar tu carrera. Sí. Que si alguien con el poder suficiente te la acaba o no, o te ayuda o no. O sea, te involucras en un mundo que uno no tiene ni idea de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, tal vez él pudiera, por el otro lado que no estamos viendo, ser bastante inteligente y decir, estoy en una zona segura, en un buen nivel, me es suficiente, estoy feliz, no me meto más allá, ¿no? Así es. Ese puede ser el otro lado de la historia. Criticamos esa Es zona de cierto. confort, pues, que aquí en México Sí. criticamos esa zona Sí, de porque confort. estamos acostumbrados Sí. a siempre hay que buscar más, Lo más. que dices tú. La ambición requiere bastante desarrollo y madurez interna, decir, aquí estoy bien, esto es suficiente. No conformismo, es suficiente. Es suficiente. Es distinto la palabra ponerle esto es suficiente a decir con esto me conformo, cambia.
Cambia el sentido. Depende de las palabras que pongamos, cambia. Buen punto, Esas cosas están muy Sí, como es que interesantes. nosotros vemos el lado deportivo, pues no vemos lo que Sí. está detrás de. Lo que pasa es que acuérdate que la ambición, el que quiere más, puede ser que cuando llegues a la punta de la montaña ya no haya un más y la caída va a estar en picada bastante alta, ¿no? Ok. Por eso uno tiene que saber cuándo es suficiente. O sea, hay que saber manejar el tema de la ambición también. Oye, Juan Carlos, para los jóvenes que vean este video, bueno, la idea no es bajarles el ánimo, pero esa es una duda personal. ¿Como a los cuántos años de un joven que la ha estado buscando, y que ya no debutó, como a los cuántos años ya para ti ya dirías, pues él ya no la va a hacer? Mira, acá hay un tema, y con Ajá. Dorados lo he hablado con algunos jugadores, porque a algunos les pregunto si están estudiando o no, porque algunos están estudiando carrera a la vez Pues y eso otros es no. Eso es muy importante. Otros no. Y con algunos reflexiona y dice, sí, es que de hecho sí sé que tengo que, Eso. o debería. O sea, Exacto. Más bien debería. en el fútbol no hay nada seguro. Entonces, estás en una liga de expansión, en donde estás, ¿qué? 18, 19, 20 años. ¿Cuáles son las probabilidades de si vas a lograr llegar a primera y consolidar una carrera en el fútbol? Así es. ¿No? Una carrera corta. Una carrera que te dé lo suficiente a como estás buscando, porque yo se los dejo claro, estar en la liga de expansión todavía es estar buscando la oportunidad de ese sueño que buscas. No era ahí el punto al cual uno busca llegar, ¿no? Claro. Entonces, siguen buscando ese sueño. Simplemente aumentaron varios escalones para poder acercarse, pero siguen buscando ese acceso. Entonces, les digo a los que no, porque muchos, ¿qué es lo que hacen? Invierten en poner negocios y todo Claro. eso y solo dedicarse a eso del fútbol, ¿no? Pero son muy conscientes de que el fútbol, una lesión, se Así acabó, es. ¿no? Oye, ¿y si eso te pasó a los 24 y no tuviste una carrera? Cuando tal vez por ser liga de expansión, porque estás en el lugar al que pertenece, porque tienes tiempo, podías hacer una carrera con algo de esfuerzo Claro. al mismo tiempo, aprovechar el tiempo, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque puede que nunca lo ocupes, pero ¿y si sí lo ocupas? Exacto. Vas a querer empezar de cero cuando ya la podías haber tenido terminada. Entonces, hay que tomar en cuenta los ejemplos. ¿Quién iba a imaginar que Hugo Sánchez era dentista? Así O sea, es. pues nadie. Yo creo que de repente salió la información y de dónde, ¿no? ¿Cuándo estudió? O sea, sí, ¿en qué momento pasó ¿En qué eso? momento? O sea, Exactamente. pero, y nunca la ocupó, afortunadamente, pero la tenía. La tenía. No, eso fue una decisión inteligente. Dicen que fue porque su mamá le dijo. Que fue como una exigencia de su mamá. Pues es que tienen que respaldar esa parte porque Exacto. la vida del deportista profesional, con una decisión, con algo que no le guste a alguien que tiene el poder para acabar tu carrera o con una lesión, se acaba en un día. Sí. O sea, ¿a los cuántos años Ah, ya un joven sí. ya debe de estar consciente que ya no... Entonces, Si no llegó, pues... pues mira, acá en Dorados, de los más grandes que había, dentro de los que estaba Sancho, que se fue, el capitán anterior, pues ya rondan por ahí entre los 25 y 30, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí ya están considerando cerrar su carrera pronto, ya, tal vez en la expansión, En la porque expansión. no va a haber más, ¿no? Pero pues buscan poner negocios y todo mientras tienen el dinero que les van pagando y etcétera, Sí, ¿no? invertir. Acá la cosa es hasta en qué momento me lo planteo. Por ejemplo, mi hermano, que tiene 19 años, Ujú. pues tiene que empezar a plantearse el si va a elegir empezar a hacer una carrera en lo que estudie, porque también eso cuesta, Sí. no nada más es estudiar, es hacerte de un nombre, de un currículum, Claro. también lleva Sí, sí, tiempo. sí. Entonces, llega un momento en que si lo quieres hacer y tú dices, bueno, tengo 19, 20, yo creo que cuando ya tienes 22 por máximo, 22, 23, y te das cuenta que no lograste tal vez llegar a primera división como tal, que es el objetivo de muchos, Exacto. ya empieza, entonces, digo, te puedes mantener la expansión todavía puedes. varios años, pero ya deberías mejor empezar a pensar por conveniencia, inteligentemente para tu vida, empezar a hacer mejor carrera en tu carrera universitaria, porque eso también te va a llevar tiempo, Así también es. te va a llevar... Ya pensar en tu futuro. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuesta? Claro que cuesta. Dejar algo que has amado toda la vida, que has sí. querido construir, que sigues, cuesta, es muy difícil. Entonces, pero bueno, ahí es cuando volvemos a la importancia de saber tomar decisiones. Una vez, en ese tema, yo recuerdo una vez de esas pláticas filosóficas muy, muy importantes con mi padre en ocasiones. Me decía que lo importante de la toma de decisiones era porque las personas
que triunfan en la vida, las personas que tienen éxito y llegan alto en la vida, son las que toman decisiones, son las que se atreven, dice él, a tomar decisiones, Claro. porque no es fácil. No es fácil. Y los que no se atreven a tomar decisiones, y no significa que por eso sean malos, simplemente buscan otro tipo de vida, son los que dependen de los que sí las toman. Entonces siempre hay alguien arriba y alguien abajo, ¿no? Claro. Así es. Y como dices tú, buen punto, porque muchas veces el jugador mexicano no ve ese lado de que Exacto. la carrera se puede acabar en cualquier rato. Y aunque sea muy larga, de aquí a 35, 34 años, en primera división ya... Oye, en Ya, cualquier ya está momento, viejo. mira la historia de Cabañas. Ah, Mundialista, en su mero apogeo. un ícono del fútbol. Sí, Y cierto. cualquiera diría, oye, llegaste a ese nivel, ok, te pasó algo, pero pues deberías de tener una super vida. No, mira No. su vida. Terminó No. vendiendo pan. O sea, mira cómo Sí. acaban las cosas. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema y hay que medir muy bien hasta qué punto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aparte ahorita el deporte profesional te busca desde los 12, 13 años, te busca, ¿no? Para invertir el tiempo en dejarte lo suficientemente preparado para en cuanto llegas a tu mayoría de edad, ¡pum! Pero si tú estás viendo que ya llegaste a la mayoría de edad y todavía te la jugaste un rato, porque digo, de repente sí hay por ahí un que otro caso aislado que a los veintitantos y todo logró que saltar, ¿no? Sí. Así es. Pero son casos, Son excepcionales. sí, aislados, Ay, ¿no? sí, Claro. ahí está el Guti. Como la historia que hablaba, no me acuerdo qué comentarista la estaba contando hace tiempo, sobre el Chicharito, ¿no? Ah, sí, ¿no? la contó Martinoli. Ándale, creo, Sí. ¿no? De la plática con una mamá. Con la mamá, sí. Sí, o sea, que los Sí. niños sueñan que les pase lo mismo que al Exacto. Chicharito, pero pues Pero es una en un una millón. historia en cuantas, pues. Sí. Exactamente. Chicharito también que se repuso de no ir al Mentalmente. Mundial Sub-17, digo. Sí. Sí, Y como- Que ya hace- iba a renunciar, Sí, ya iba a él renunciar a dijo su carrera. que su papá le habló ahí con él y que... Fue una generación que ilusionó bastante, removió emociones en todo el país y en todo Así el es. mundo, pero al mismo tiempo se metieron en complicaciones justo por este tema. Toma de decisiones, manejo emocional, todo lo que tiene que ver detrás de... Y algunos la lograron librar, otros no. Ahí está Giovanni, por Pues ejemplo, ahí ese se nunca apareció. Giovanni Dos Santos, que era justamente el ápice de esas ilusiones Sí. que decían En el era Barcelona. el Ronaldinho de México. Exactamente. Y mira, desapareció Desapareció. de la faz, ¿no? Ya no volvió, no se recuperó, no se pudo y ya nadie lo buscó. Sí. Entonces, así se acaban las cosas. Y en un 2x3, tío, porque de esas generaciones ¿cuántos? doradas, Exacto. muy poco destacaron. Muy poco. De- Nomás de- el sinaloense Héctor Moreno. El Héctor, te digo, sí, Héctor Moreno. Carlos Vela. Carlos Vela, que... Giovanni. Al Héctor Giovanni, le ha sí. ayudado que, digo, desde chiquito el Héctor es más serio, es más reservado, es muy centrado en lo suyo, pues. Sí, se le nota, tío. Y ahí está en Monterrey jugando. Sí, por todavía. eso lo comparaban mucho con Rafa Márquez. Pero bueno, ese es el asunto. Yo creo que hay que aprender a tomar decisiones. No nomás en el fútbol, en todas partes. en Nada todas más nada más que en el fútbol hay mucha presión por distintos factores. Así es, mucha presión que los jugadores, pues, desgraciadamente viven, que tienen sus beneficios, pero es mucha presión, tanto la afición, Por entrenador, todas partes. Por todas partes, tío. Por todas partes. Es Y- una y bonita profesión, pero... Se y pone es- en juego tu estabilidad económica, emocional, familiar, social y profesional. Así es. Porque, por ejemplo, ahorita que hablamos del tema emocional, un jugador a veces ya no puede, profesional que ya debutó, a veces ya no puede ni salir a tomar. O tomar, me refiero no a emborracharte. Ujú. Si te ven con una cerveza, Claro. te etiquetaron de pedo, ¿eh? Sí. Sí, por qué se da esto? No debería de ser, ¿no? Como tal, porque siguen siendo personas y tienen derecho a Exactamente. divertirse. Y por eso es que un video de jugadores en una fiesta se hace viral de volada, porque viene Exactamente. todas las críticas, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Pero no es nomás con ellos, también es con los médicos, ¿no? Por ejemplo, los médicos también tienen una etiqueta de crítica Sí, muy fuerte sí, porque pues, son porque médicos. toman, O sea, sí, es el sí. que te cura, es el que te alivia, es el que te salva la vida. ¿Cómo es posible que haga tales cosas? No, es como si dijeran, no está permitido para ellos, ¿no? Eso es una tontera. Entonces, pero lo que sí hay es que en el jugador profesional, en donde sí se justifica esa parte, no como crítica porque puedan o no hacerlo, pero también hay una disciplina alimenticia, ¿no? Que se los exige el rendimiento que tienen que
mantener, porque Así es. un jugador se va de vacaciones, pero tiene que mantener su rendimiento. Cuando regrese te miden todo, cómo estás en velocidad, cómo estás en peso, bajó o no tu masa corporal, tu masa de grasa, o sea, todo eso tiene que estar en regla, pues. Tiene que ser muy disciplinado. aunque Sí, esté es de una disciplina Aunque estés de vacaciones. Tremendamente Así fuerte. es. Entonces no es tan fácil, ¿no? Como ir, entreno, juego, me divierto. No, hay una exigencia muy fuerte detrás que uno no ve. Oye, Juan Carlos, desde tu punto de vista, es para mayores de 18 años. ¿El sexo en realidad antes de un juego sí desconcentra a un jugador? Mira. Siempre ha sido esa pregunta de morbo, esa plática de morbo que en los mundiales, por ejemplo, Sí. nada de sexo, no llevan a las esposas. Sí te desconcentrará. Tiene su sentido. No sé, la verdad es que no sé quién habrá empezado a decirlo, Sí, ¿no? En algún exacto. momento, porque eso se viene diciendo desde antes de Sí. que llegara la psicología deportiva. O sea, se empezó, desde siempre se ha dicho. Yo te diría que clínicamente, hablando en cuanto a cómo funciona la mente, las emociones y todo esto, no necesariamente. O sea, puede ser que algunos sí y otros no. Volvemos a lo mismo. Cada persona es una historia. ¿Por qué? Porque puede ser que a algunos sí los distraiga, puede ser que a algunos sí les quite energía, pero puede ser que a muchos los motive y les Exacto. dé más energía, Sí. más motivación, más positivismo. Habrá quien tal vez, si tiene una capacidad de resistencia para la actividad sexual muy fuerte, pues en realidad le motiva, le ayuda, Lo se relaja. desestresa, Lo relaja, sí, se exacto. relaja y todo y le sirve. Pero también estará el que no es de actividad tan frecuente, algo más moderado, y pudiera ser que en realidad sí le quite algo de energía. Entonces, tendría que medirle cada quien. Es lo mismo, por ejemplo, es como Roberto Carlos en unas entrevistas en YouTube, ¿no? Donde él decía, a mí me molestaba que me mandaran al gimnasio. A mí no me gustaba ir al gimnasio a entrenar con la selección de Brasil. Y yo les decía, a los entrenadores, si tú me haces ir al gimnasio, yo no voy a rendir en el partido. Yo Lo no voy a rendir cansaba. porque a mí me cansa. Yo no puedo. Yo tengo mi propia forma de entrenar. Sí, sí, Tengo sí. mi propio entrenamiento y con esa potencia que tenía de piernas y de fuerza. Pero él dice, yo no iba al gimnasio. Y yo les decía, es que tú me mandas al gimnasio y yo no rindo. Yo no puedo. Yo tengo mi propio programa de entrenamiento con el que yo he desarrollado esto, pues. Entonces, ahí se ve cómo cada quien ocupa, pues dependiendo, hay que conocerse, ¿no? Así es. Conocer a los jugadores porque no todos son Sí. iguales. Exactamente. No todos son iguales. Y esa es una tarea difícil cuando hablas de un grupo grande porque también no puedes separar todo, ¿no? Así es. Pero bueno, hay jugadores a los que les puedes dar la capacidad de tomar decisiones porque si está hablando un Roberto Carlos, si está hablando un Messi, pues bueno, el entrenador muchas veces, ¿qué tanto le vas a alegar? Sí. O sea, que ya está comprobado. ¿qué su- le vas su a nivel. discutir, pues? Así es. ¿Qué andas haciendo aparte de estar con los Dorados de psicólogo? Pues te platicaba que recientemente me acabo de unir también, ubicarán las personas, me acabo de unir a Movimiento Ciudadano, justamente que te decía que había mirado a Sergio aquí en el Sí, podcast, que lo le mando un tuvimos de saludo. invitado. Me acabo de acercar a la política. Algunas personas ayer en una reunión que tuvimos me preguntaban, ¿no? Algunos que venían de Mazatlán, ¿es la primera vez que te acercas y todo? Sí. Sobre todo porque este tema de la psicología sigue causando mucho revuelo en mucha gente. Aparte, Claro. ahorita estamos, Sinaloa, todo México está en esa situación, pero Sinaloa ahorita, Sí. exclusivamente en este momento, Claro. estamos en una urgencia masiva de apoyo y de desarrollo emocional y psicológico con todo lo que está sucediendo, ¿no? Aprender a vivir. Los autores te dicen, ¿quieres aprender a ser feliz? Porque saber ser feliz se aprende, ¿no? No todos saben ser felices. Porque siempre queremos más cosas. Siempre estamos pensando en qué nos falta. ¿Qué te dicen los autores? Si tú quieres aprender a ser feliz, tienes que aprender a disfrutar de lo que tienes De lo que ahorita. No está mal que quieras más, pero el problema es que siempre ponemos a depender nuestra felicidad de eso. Cuando tenga este puesto, cuando gane tanto, cuando tenga tal casa, cuando tenga independencia económica, ¿Y si nunca llega ese cuándo? Entonces nunca fuiste feliz porque la estabas dependiendo de no. O sea, aprende a ser feliz con lo que tienes. Si ahorita lo único que tenemos son estas cámaras, estas luces, todo lo que tenemos aquí para grabar el podcast, pues aprender a disfrutar de eso, ¿no? Y se hacen 5 programas de podcast diferentes, y uno cómico, y uno de noticias, y lo que tú quieras, y aprendemos a disfrutarlo, y a ver, ¿cómo? Pero aprendes a ser feliz con lo que tienes.
y sigues buscando lograr cosas. Cuando las logres y las que alcances, las vas sumando a tu felicidad del momento. Pero no pones tu felicidad a depender de lo que te falta. Muy bien. Muy bonita profundas reflexión, Timo. las palabras. Y es verdad, Timo. Sí. Desgraciadamente, así somos siempre. Sí. Siempre queremos algo más y no estamos felices o completamente. Sí. Sentimos como que tenemos un vacío, pero muchas veces es material. Cuando a otra gente le falta, no lo material, le faltan seres queridos, Sí. que no se puede volver con algo material. Entonces, Exacto. Que aprendas a valorar mejor. Sí, dicho. Pues como les digo hace rato, somos seres incompletos siempre, ¿no? O sea, siempre inconformes. Por eso el punto de saber cuándo es suficiente. Porque si estás buscando la completud total, nunca la Sí, vas a sí, tener. nunca la vas Nunca la a vas a tener. tener. Nunca. Así es. Entonces hay que saber cuándo es suficiente y con eso estar bien. Oye, Juan Carlos, ¿dónde te pueden encontrar particularmente? En tu consultorio particular, ¿dónde está? Para El que- consultorio está allá en la colonia Horizonte, cerca de la UDO, casi justo enfrente del hospital psiquiátrico, a un lado del Pequeño Gigante. Ahí se acaba de abrir una clínica. Está el Pequeño Gigante, está una tienda Vianey, de colchas y almohadas, y arriba está una clínica que se acaba de abrir. Le acaban de poner ahí las letras, se llama Unidad Médica Horizontes, y ahí estoy actualmente, ahí estoy ahorita. Ah, perfecto. Ahí. Eh, Y pues igual me pueden contactar por mis redes Sí, ¿tus sociales. redes cuáles son? Bueno, en TikTok subo contenido de psicología, ahí la pueden seguir como JC Martínez el psicólogo, todo pegado, JC Martínez el psicólogo. Igual en Facebook también me pueden mandar mensaje por ahí cualquier cosa, psicólogo Juan Carlos Martínez López, no tiene pierde, es el puro nombre. Y pues está el Instagram también, que es psicólogo JC Martínez, etcétera, y bueno, está el número de WhatsApp si alguien lo quiere anotar por ahí que esté viendo, 6672-290407, 6672-290407 es el WhatsApp del consultorio. Importante que solo recibe WhatsApp ese número, ¿no? Porque a veces llaman y no me llegan las llamadas porque solo está activado el WhatsApp de ese número. Ah, perfecto. Entonces, ahí serían los contactos y cualquier cosa, pues. Pues a quien le interese consultar con el psicólogo Juan Carlos, pues ya saben dónde lo encuentran. Pues agradecerte, Juan Carlos, que nos hayas acompañado y nos hayas abierto la mente bastante. No, yo les agradezco mucho la invitación a ustedes. Les deseo mucho éxito con el podcast y seguramente si empieza a trascender cosas, ya sea con Dorados, ya sea con Movimiento Ciudadano y todo, pues ya con toda seguridad creo que por acá nos vemos de nuevo cuando guste. Sí, y este es el podcast que entra en los dos. Sí, en claro. política y fútbol, así que Ahí, por ahí, eso ahí. lo dijimos al principio. Es el único podcast sui generis que van a encontrar manejando los dos temas al mismo tiempo. Hay forma de ir manteniendo actualizado aquí todo lo que vaya pasando. Así es. Bueno, pues, ingeniero, pues es hora de irnos. Nada más pedirle a las personas que pues, nos sigan en nuestras redes. Nos encuentran como Poligol con doble O, ya saben, en TikTok, en Instagram, en nuestra fanpage en Facebook y por supuesto que se suscriban a nuestra página de YouTube. Y pues agradecerles y nos vemos a la próxima. Poligol, Poligol, Poligol. Aquí todos tienen su rol. El que opina y el que anota. ¡Qué gran pachangón!